Vamos entonces a Marcos capítulo 6, seguimos con la serie, estamos guardando fuerza para el tema navideño, el domingo 25. Queremos ir avanzando con la serie y este domingo y el próximo estaremos aún estudiando de manera expositiva, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Y ya luego el domingo 25 tendremos un servicio especial recordando, viendo en las Escrituras, el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Repito, Marcos capítulo 6, espero que en la semana hayan estado meditando sobre esta porción que es el versículo del 30, los versículos del 30 al 44. Vamos allá, Marcos capítulo 6, tengo la Nueva Biblia de las Américas, es la versión que voy a leer. Marcos capítulo 6, del 30 al 44, dice de esta manera: los apóstoles se reunieron con Jesús y le informaron sobre todo lo que habían hecho y enseñado. Y él les dijo: venid, apartados de los demás, a un lugar solitario y descansad un poco. Porque había muchos que iban y venían, y ellos no tenían tiempo ni siquiera para comer. Y se fueron en la barca a un lugar solitario apartado. Pero la gente los vio partir, y muchos los reconocieron, y juntos corrieron allá a pie de todas las ciudades, y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, él vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Y cuando era ya muy tarde, sus discípulos se le acercaron diciendo: el lugar está desierto y ya es muy tarde. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y se compren algo de comer. Pero respondiendo él, les dijo: dadles vosotros de comer. Y ellos le dijeron: ¿quieres que vayamos y compremos 200 denarios de pan y les demos de comer? Y él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y ved. Y cuando se cercioraron, le dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que todos se recostaran por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 y de 50. Entonces él tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo los bendijo, y partió los panes y los iba dando a los discípulos para que se los sirvieran. También repartió los 2 peces entre todos. Todos comieron y se saciaron, y recogieron 12 cestas llenas de los pedazos y también de los peces. Los que comieron los panes eran 5,000 hombres. Wow. Oramos. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos a sacar toda la riqueza posible en el tiempo que tenemos de este gran pasaje, de este gran milagro. Ayúdanos a ver, Señor, quién tú eres y lo que viniste a hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Pues esa es la serie. Identidad y propósito de Jesús. ¿Quién es Jesús y qué vino a hacer? Bueno, este milagro que acabamos de leer es muy conocido. ¿Sí o no? Es muy conocido. Y es conocido por el hecho de que con tan solo 2 panes y 5 peces, Jesús alimenta a miles de personas. El texto dice 5,000 hombres. O sea, no se están contando ni a las mujeres ni a los niños. Algunos comentaristas se atreven a decir que posiblemente eran unas 10,000 personas. Otros creen que eran 15,000 personas. Hermano, 15,000 personas, mucha gente, mucha gente. Así que se trata de hacer muchísimo con poquitísimo. Es decir, lo dije a los cubanos, no sé si así también lo dicen otras culturas. Muchísimo con poquitísimo. Y este es un pasaje que recordamos cuando tenemos poca comida en casa y nos llega mucha gente, ¿sí o no? Pero no somos como Jesús, entonces nuestra manera de hacer milagros es echándole agua a los frijoles, ¿verdad? Bueno, los que están siguiendo la serie
saben que han estado pasando muchas cosas. Han estado pasando muchas cosas. Jesús está sanando a mucha gente enferma. Jesús está echando fuera demonios. Jesús calmó una tempestad. Jesús resucitó a una adolescente, la hija de Jairo. Jesús sigue mostrando su poder y autoridad sobre todas las cosas. En este mismo capítulo 6 vimos con el hermano Arturo cómo Jesús había enviado a sus discípulos de 2 en 2 a predicar. Ya era hora de que pusieran en práctica todo lo que Jesús le había estado enseñando. Y el domingo pasado, con el hermano César, vimos el cruel asesinato de uno de los grandes siervos del Señor, Juan el Bautista. Juan que estuvo preparando el camino. Juan que sabía quién era Jesús, que sabía a qué venía Jesús. ¿Se acuerdan esa célebre frase? Al ver a Jesús dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estaba diciendo un montón de cosas con esa frase. Estaba diciendo quién era Jesús, el Cordero de Dios. Y el saber que los corderos en el Antiguo Testamento, en el libro Levítico, se sacrificaban, se degollaban, su sangre se derramaba para quitar el pecado, para perdón de pecado. Entonces estaba diciendo Juan, ¿a qué venía Jesús? Jesús vino a morir. Jesús vino a pagar la deuda que usted y yo no podemos pagar. Jesús vino a satisfacer la justicia de Dios. Cuando lo identifica con el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero Juan no vivió para ver la muerte y la resurrección de Jesús. Lo vimos la semana pasada. Ahora los discípulos están regresando de esa gira misionera y se enteran de la muerte de Juan el Bautista, haciendo una analogía con los demás evangelios. Vamos a hacer nuestro recorrido por el pasaje, nuestro habitual recorrido. ¿Están listos? Tienen ahí su boletín para tomar notas y luego compartir en los grupos de diálogo. Ok, vamos con el versículo 30, mis hermanos. Dice, los apóstoles, y ya se le está llamando apóstoles, interesante, porque precisamente lo que significa es enviados, y habían sido enviados a predicar. Dice que los apóstoles se reunieron con Jesús y le informaron sobre todo lo que habían hecho y enseñado. Wow, interesante. Dice Marcos que los discípulos vinieron a encontrarse con Jesús, a reunirse con Él, para informarle lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Como dije ahorita y como vimos 2 domingos atrás, Jesús los había enviado de 2 en 2 a predicar en ciudades, en aldeas, en todos los lugares cercanos, y no tenemos idea cuánto duró eso, esa gira misionera. Algunos creen que tal vez un par de meses, pero lo que sabemos es que ahora ellos están regresando y le van a contar a Jesús, muy emocionados, cómo les fue. Algo similar a lo que hicimos la semana pasada, ¿no? César y yo fuimos a Cuba, también fui con la familia por 10 años, mi esposa y mis hijas no habían visto a mis suegros, y lo que fuimos fue a compartir la palabra del Señor y a entregar ayuda que vino de ustedes, mis hermanos. Medicina, aseo personal, muchas otras cosas. Así que una vez más, gracias por la ayuda, gracias por todo lo que hicieron, por sus oraciones. Fue un tiempo especial y nos sentimos muy apoyados por ustedes. Todo el tiempo estuvimos compartiendo la palabra. César, por ejemplo, el viernes estuvo con un grupo de hermanos que se reúnen en casa con el pastor Padrón, ¿verdad, César? Son congregaciones que se reúnen en casa. Este es un pastor con mucha pasión evangelística. El sábado estuvimos juntos todo el día compartiendo con un grupo de más de 200 personas, y ahí hablamos de la necesidad y de compartir el evangelio con los santeros. Si queremos ganar a Cuba para Cristo, no podemos dejar a los santeros afuera. Son mayorías. Y lo que ha hecho la iglesia por mucho tiempo, en el caso de los santeros en Cuba, es guardar distancia con los santeros. Esta gente son diabólicos, están metidos en prácticas satánicas, no los queremos en la iglesia.
mejor mantenemos la distancia. Así no lo vamos a alcanzar para Cristo. Son gente necesitada de liberación, son gente necesitada de salvación. Así como la gente que adora la Santa Muerte y está metido en brujería y en todo este tipo de religiones, no podemos verlos como enemigos. Tenemos que verlo como gente que necesitan conocer la única verdad, Jesucristo. Y desafiamos a los pastores, desafiamos a los misioneros, desafiamos a todo creyente a que aprenda con inteligencia, con intencionalidad, a compartir el Evangelio también con los que practican religiones afrocubanas. El domingo, mis hermanos, ambos compartimos en diferentes lugares. La gente vino a escucharnos, la gente tiene hambre de la palabra del Señor. Yo en lo particular compartí en la iglesia donde fui pastor por casi 3 años. Esta iglesia estaba cumpliendo 100 años. Y recuerdo que le dije, mire, esta es una ocasión especial y le agradezco que me hayan invitado y no creo que haya algo más especial que el Evangelio. No sé si hace 10 años atrás, cuando estaba usando este mismo púlpito, era el mismo púlpito de mi tiempo, si yo fui claro al predicarles el Evangelio. Voy a aprovechar ahora para hacerlo de la manera en que aparece en las Escrituras. Quiero asegurarme de poder proclamarle y exponerlos al único y verdadero Evangelio. Me he propuesto como Pablo, no quiero hablar de ninguna otra cosa que no sea de Jesucristo, quién es Jesús y qué vino a hacer. Y luego escuché algunas referencias de hermanos que llevaban años en la iglesia y que nunca habían entendido el Evangelio. Así que fui con las malas noticias y con las buenas noticias. Volviendo al versículo, lo que más me llamó la atención fue que los discípulos lo hicieron solos. Jesús los envió y ellos fueron solos. Fueron a hacer la obra de Jesús sin Jesús. Esta es la primera vez que esto sucede. Si estamos siguiendo la serie, ellos han andado con Jesús todo el tiempo. Y ahora Jesús dice, yo me quedo acá y los envío a ustedes. Y fue Jesús quien los envió. Vayan sin mí a hacer mi obra. No necesitaron que Jesús fuera con ellos. No necesitaron que Jesús estuviera al lado de ellos. Usted no necesita al pastor. Usted no necesita un líder a su lado para ser usado por el Señor. ¿Saben eso, verdad? No es que, no, si el pastor no nos da permiso, no podemos predicar el Evangelio. No. Jesús dio el permiso. Jesús dijo, id y hacer discípulos. No, pastor, acá tengo una persona que está interesada en conocer de Cristo, pero no tengo idea de qué decirle. Usted me pasa ahí unas palabritas, un texto bíblico o algo. Hay gente malcriada, que si no está el pastor no se hace nada. No, hasta que no venga el pastor. No. Todos somos obreros del Señor. Usted es un instrumento de Jesús para hacer su obra 24/7. El que no puede faltar es Jesús. Usted es un embajador de Jesús donde quiera que esté. Un embajador, eso dice Pablo en Corintios. ¿Saben qué es un embajador, verdad? Una embajada es un país en otro país representando a su país. ¿Se entendió? No se entendió. La embajada de México en Estados Unidos está representando a México en Estados Unidos. Ahora sí se entendió. Usted es un representante de Jesús donde está. La gente tiene que ver a Jesús en usted. Usted es un embajador de Cristo. Usted tiene que anunciar los intereses de esa embajada, los intereses del reino de Cristo. Y ese es el Evangelio. Es lo que tenemos que anunciar. Así que todo el tiempo estamos de gira misionera. Somos misioneros a tiempo completo. Si usted ha estado pensando, solo los pastores, la gente que se les paga, la gente que estudia, esos son los misioneros. No, estaba pensando mal. Donde quiera que usted esté, usted es un misionero. Cristo está viviendo a través de usted, donde usted esté. La gente a su alrededor tiene que ver a Cristo. Así que usted y yo estamos de gira misionera todo el tiempo. Y el Señor sigue haciendo su obra a través de nosotros. Jesús ya llevaba mucho tiempo con los discípulos. Posiblemente estamos hablando ya de 2 años. Todo lo que hemos narrado
ha sucedido en 2 años. Y Jesús le ha estado mostrando por ese tiempo cómo es un hijo de Dios, qué hace un hijo de Dios. Y ya era hora de que ellos entonces lo hicieran por sí solos. Y esa es la esencia del discipulado. Observen cómo yo lo hago, aprendan cómo yo lo hago y luego háganlo ustedes. Y ustedes saben, mis hermanos, que hay cosas que no se aprenden con el oído. Hay cosas que se aprenden con la vista, viendo cómo el otro lo hace, aprendiendo y luego haciendo. Así que ya era hora de empezar a practicar todo aquello que Jesús les había mostrado y enseñado. Y lo hicieron muy bien. Lo hicieron muy bien porque otras porciones de los evangelios dice que ellos iban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Estuvieron imitando a Jesús, hicieron lo que vieron hacer a Jesús. Y valió la pena. O sea, todo lo que Jesús hizo, el ejemplo de Jesús, el tiempo que invirtió en ellos, valió la pena. Porque lo hicieron bien. Mire, uno de los momentos de más gozo en mi viaje a Cuba fue hablar con un joven que pastoreamos desde que era un niño. En la primera iglesia que pastoreamos, casi que empezamos desde cero, eran pocas las personas y tuvimos que trabajar con los niños. Y este era un niño de quizás 4 o 5 años que empezó a venir y desde pequeñito le vimos su corazón para Dios, que amaba al Señor. Ya luego no le seguimos la pista, ¿no? Estando acá en los Estados Unidos y llegamos a ese lugar a volver a ver estas familias y vemos a este muchacho ya listo para pastorear, ya listo para ser un pastor. Qué gozo, mi Señor. Que valió la pena haber invertido en estos niños. Tuvimos muchos niños, pero si uno solo está listo para servir al Señor, valió la pena. Valió la pena. Versículos 31 y 32. Jesús les dijo: venid aparte vosotros solos a un lugar solitario y descansar un poco. ¿Están siguiendo la corriente? Esta gente llegaron a Jesús de la gira misionera, le informan a Jesús: hey Jesús, todo lo que hicimos, y Jesús les dice: venid aparte vosotros solos a un lugar solitario y descansar un poco, porque ni aún habían tenido tiempo para comer. Era mucha la gente que iba y venía, así que se fueron solos en la barca a un lugar solitario. No nos dice qué lugar era. A lo mejor había un hotel 5 estrellas ahí y Jesús dijo: vale la pena tomar un descanso, ¿verdad? Después de tanto agotamiento por hacer la obra. Así que vean la razón del descanso. Dice, como parte del informe que ellos le están dando a Jesús, miren cómo dice que había mucha gente iba y venía a Jesús. Mucha gente venía a nosotros, estábamos ministrando a mucha gente enferma, mucha gente necesitada, mucha gente hambrienta, y estuvimos ministrando tanto, ocupados en las necesidades de ellos, que no pensamos en nuestras necesidades, ni tiempo tuvimos. Volamos los turnos de almuerzo y comida, están diciendo ahí. Entonces Jesús es quien les dice, es Jesús quien les dice: deben descansar un poco. Deben descansar un poco, lo que necesitan es descanso. Y acá hay un principio que no podemos pasar por alto, mis hermanos. Porque hay gente que se gloría en trabajar y trabajar y trabajar y trabajar, y como que descansar es un pecado. No podemos descansar, hay que trabajar y seguir trabajando. El diablo no descansa. Bueno, ese es el diablo. Nosotros no somos como el diablo, nosotros sí descansamos. Eso no es saludable, mis hermanos. El descanso es necesario. Dios quiere que descansemos. Jesús quería que sus discípulos descansaran. Es más, a veces lo más espiritual es descansar. Hacer la obra de Dios también es agotador. ¿Okay? También, no solo físicamente, también emocionalmente. Porque no siempre eres aceptado. A veces eres rechazado, a veces te ofende. Uno se decepciona porque
espera que la gente a la que uno le enseña, a la que uno le dedica tiempo, por la que uno está orando, que la gente crezca, que la gente madure, que la gente se acerque más a Dios. Y no siempre es así. No siempre es así. Y eso te daña, eso te agota, eso te decepciona, no sé cuántas cosas decir, pero te hace sentir mal, te afecta emocionalmente. Y Jesús se lo advirtió a sus discípulos. Cuando Él mandó de 2 en 2, le dijo, hey, hay casas que se van a abrir. Ustedes entren ahí, pasen tiempo ahí, disfruten ahí, aprovechen ese momento. Pero va a haber casas que no van a querer abrir sus puertas, no van a querer oírlos, los van a rechazar. ¿Se acuerdan? Jesús sabía lo que iban a vivir. Y eso por supuesto que cansa. En el viaje a Cuba, y ven que estoy aprovechando para dar un reporte de lo que hicimos, pude compartir con algunos familiares y amigos. No en todos los casos fue como quería. Les comparto uno. Tengo un amigo de la infancia que no es cristiano, pero hice clic con él desde pequeño. Y cuando lo veo, me dice, mi tía, ¿te acuerdas de mi tía? Bueno, imagínense, vivíamos en casa de la tía. Pasamos todo el tiempo en casa de la tía. Mi tía está en fase final con cáncer. Y yo quiero ver a tu tía. Vamos a verla. Y allí estaba acostada en una camita en la sala. La sala estaba idéntica, la casa estaba idéntica cuando yo era un niño. Y ahí estaba la señora, era una calavera la señora. Ahí estaba acostada. Y yo no le di vuelta, fui directo. Le dije, tú sabes que en cualquier momento vas a morir. Y cuando mueres, dice la Biblia, que vas a estar delante de Dios, de tu Creador, el autor de tu vida, y Él te va a pedir cuenta. Y lo único que te puede salvar ante la justa ira de Dios es Jesucristo, quien murió por ti. Bueno, ustedes saben, yo le presenté el Evangelio. Pero estando presentando el Evangelio, llega una prima de las poquitas que me quedan en Cuba, y se para en medio de la calle. Ella es santera, ya se podrán imaginar mi prima, es santera, es bien habanera, y empieza a gritarme, ¡primo! Yo estoy en la sala con la señora ahí, con ella, ¿verdad? Y mi prima así en la puerta me ve así y dice, ¡primo! ¡Primo, ven acá, caramba, que salí del trabajo para verte, para abrazarte! ¡Deja eso, ven acá, ven acá! Y yo miraba así, no, increíble, increíble. Yo quería dejarle claro el Evangelio a la tía de mi amigo. Ahí estaba mi prima, gritando, gritando, y gritando, y gritando. Dije a mi amigo, dile a mi prima que no voy a salir. Cuando termine acá, voy y la saludo. ¿Okay? Bueno, ya saben lo que pasó después. Se imaginan lo que pasó después, ¿verdad? La prima no quería saludarme porque le di más importancia a la tía de mi amigo. Pero, ¿saben qué pasó? Luego nos fuimos a otro lugar y estuve todo el día pensando en eso. Todo el día pensando lo mal que me sentí, lo que sucedió, que no pude compartir el Evangelio con esta señora como quería, llevarla a un entendimiento de su salvación. Y eso me agotó. Llegué muerto a la noche, porque tener ese pensamiento en la mente, ese disgusto, ese mal rato, me hizo sentir muy agotado. Volvamos al texto. El descanso es deseado y tan necesitado, ¿verdad? Fue interrumpido. No se dio ese descanso. Mire el versículo 33. Pero la gente los vio salir y muchos los reconocieron y juntos corrieron allá a pie de todas las ciudades y llegaron antes que ellos. Llegaron antes que ellos al lugar donde iban a ir a descansar. Al desembarcar, Jesús vio una gran multitud, mucha gente, y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. ¿Qué les parece, mis hermanos? ¿Estamos listos para descansar? Vamos a descansar. Vamos a un lugar solitario, vamos a estar solitos, aparte, en un desierto, y de repente una multitud los vio, los reconoció. Oh, mira, ahí está Jesús y los discípulos, y para allá fueron. Se acabó el descanso. Estoy seguro de que a muchos de ustedes les ha pasado eso, ¿verdad?
han planeado unas vacaciones y de repente son arruinadas por un imprevisto. Me pasó en Cuba. Y sigo reportando. Estábamos listos para llevar las niñas a Varadero, las mejores playas de Cuba, que compiten con las mejores playas de Aguadilla. Y ellas no conocen las playas de Varadero. Y mi esposa, mis suegros viven a 30 minutos de Varadero, o sea, son de la zona, ¿no? Y la idea, estábamos en casa de mi suegro, y la idea era al otro día ir a las playas de Varadero para que, no para bañarse, sino para que las vieran. Y resulta ser de que todo planeado, todo listo, y un sobrino de mi esposa, Lucas Daniel, amanece ahogado, no podía respirar, estaba ya de otro color, y tuvimos que salir corriendo para el hospital. Bueno, terminó ingresado por 2-3 días, y ya tuvimos que enfocarnos en Lucas Daniel. Se arruinaron el viaje a Varadero, pero no nos sentimos mal, porque sin duda la salud de Lucas Daniel era más importante que las playas de Varadero. ¿Okay? Bueno, ¿cuál fue la razón? Veamos cuál fue la razón por la que se les arruinó las vacaciones a los discípulos. Dice ahí en ese versículo que leímos que Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. El versículo anterior, si aún lo recuerdan, dice que a la distancia la multitud reconoció a Jesús y a sus discípulos y corrieron donde ellos estaban. Entonces Jesús, ¿qué hizo Jesús? ¡Ey! ¿A qué vienen? ¿Para qué vienen? Yo y mis discípulos estamos acá para agarrar unas vacaciones. Estamos de vacaciones, estamos de holiday. Hoy no trabajamos, estamos cerrados, hoy no vamos a hacer milagros. Necesitamos recuperar fuerzas. Esta gente ni ha comido por culpa de gente como ustedes, que no nos han dejado respirar. Por favor, regresen para sus casas y les vamos a avisar cuando abramos y estemos listos para seguir con ustedes. Bueno, eso es lo que esperaríamos que Jesús hiciera, ¿verdad? Pero no fue así. Lucas en su evangelio, porque esto aparece en los 4 evangelios, este milagro, Lucas en su evangelio nos dice que Jesús los recibió. ¿Se imaginan a los discípulos viendo a Jesús dándole la bienvenida a la multitud? Venga. No se vayan, no los despachó, venga. A ver si descubren la palabra, vean ahí, a ver si están con la Biblia abierta, a ver si descubren la palabra que hizo que Jesús cambiara de planes al ver esa multitud. ¿Qué palabra? Hay una palabrita clave ahí. Compasión. Dice que sintió compasión. Hermano, esa es una palabra hermosa. ¿Están de acuerdo conmigo? Díganla en su mente. Compasión. Es una palabra grande. Es una palabra enorme. Y me dio por buscar en el diccionario esa palabra y esto fue lo que encontré. Compasión es un sentimiento de tristeza que produce el ver padecer a alguien y que impulsa a aliviar su dolor o sufrimiento. Lo voy a volver a decir. Mire, es un sentimiento de tristeza que produce el ver padecer a alguien y que impulsa, mira esta segunda parte, y que impulsa a aliviar tu dolor o sufrimiento. Wow. O sea, la compasión te lleva a la acción. La compasión te lleva a la acción. Hendrickson, uno de mis comentaristas favoritos, dijo, la compasión no es solo una emoción, es un tierno sentimiento que se transforma en acción efectiva. Es una emoción que se transforma en acción efectiva, hermano. Cuando sientes compasión, no te puedes quedar quieto. La compasión te obliga a hacer algo. Yo no sabía eso. Cuando tú sabes que una persona tiene una necesidad y tú puedes ayudarlo, tú puedes aliviar esa necesidad y no lo haces,
no fue compasión, fue lástima, no sé qué otra cosa fue. Pero si tú ayudas a esa persona, te identificas con su sufrimiento, con su dolor, con lo que está padeciendo, vas y lo ayudas, lo alivias, haces algo por esa persona, entonces sí fue compasión. Porque la compasión siempre, siempre va a hacer algo. Es posible que esa parte, el accionar de la compasión es la que nos trae problemas. Y por eso no sentimos compasión. O no queremos sentir compasión por otros. No queremos porque si sabemos que la compasión implica hacer algo por el que está en problemas, entonces se complican las cosas. La compasión me saca de mi confort. La compasión me hará invertir tiempo que no tengo o que solamente tengo para mí. Tener compasión con algo va a hacer de que yo tal vez use mi dinero, use mis recursos, que solo quiero gastar en mí. Entonces, mejor no me involucro mucho, ¿verdad? Mejor ignoro lo que otros están pasando y viviendo. No vaya a ser que se me conmueva ahí, se me mueva el corazón y venga esta emoción, este sentimiento de compasión y realmente la compasión me va a llevar a soltar cosas que no quiero soltar. Miren, creo esto, que estamos viviendo en un tiempo donde somos tan egoístas que ni ya sabemos qué es la compasión. No sabemos qué se siente cuando hablamos de compasión. Hay gente que dice, ¿compasión? ¿Qué es eso? Es como que tú le hables a una persona de un dulce que nunca ha probado. Que le preguntes a alguien a qué sabe una fruta que nunca ha comido. Somos tan egoístas que ya ni sabemos qué se siente cuando hablamos de compasión. Y déjenme decirle que hay gente que suelta, pero no suelta lo suyo. Es fácil ser generoso con lo ajeno, ¿ok? Es fácil ser generoso con lo ajeno. Pero la compasión usted la siente, usted la vive cuando algo sale de usted, cuando comparte algo de usted. Déjeme usar una de las parábolas más famosas que contó Jesús, la parábola del sembrador, del buen samaritano. ¿La recuerdan? ¿Cuántos recuerdan esa parábola? Ok, déjenme recordársela. Cierto día, un experto en la ley, un intérprete de la ley, se encontró con Jesús y le preguntó a Jesús, hey Jesús, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, caramba, tú siendo un experto en la ley, ¿no sabes cómo poseer la vida eterna? A ver, ¿cómo lees en las Escrituras sobre poseer la vida eterna? Y él le dijo, le salió con el gran mandamiento. Bueno, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Recuerdan la respuesta de Jesús? Muy bien. Respuesta correcta, 100 puntos. A+. Pero eso que estás diciendo es de boca para afuera. Eso que estás diciendo es pura información, teoría que tienes en tu mente. Hazlo y vivirás, le dice Jesús. Y él como que se vio medio, porque estaba probando a Jesús. Le dijo Jesús, ¿y quién es mi prójimo para hacer esto? Y Jesús le dijo, déjame contarte una historia. Cierto día, dice, un hombre, un judío, salió de Jerusalén a Jericó y durante su travesía fue atacado por ladrones. Estos ladrones le quitaron la ropa, lo pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino. O sea, son gente que su filosofía de vida es lo tuyo es mío y te lo quito. Esa gente no sintieron compasión por ese pobre hombre. Simplemente son gente que lo que hace es quitarte, chuparte, quitarte lo tuyo. Ellos no consiguen nada, ellos no luchan nada, ellos simplemente están viviendo de cómo quitarle a los demás. Eso sería egocentrismo. Solo pienso en mí, en mis necesidades y aprovecho lo de los demás para mí. Y el egocentrismo es enemigo de la compasión. Luego sigue contando Jesús. Dice, un sacerdote pasó por allí
También un levita pasó por allí y pasaron de lado. Vieron al hombre que estaba medio muerto y prefirieron no tocar al hombre, pensando en todo ese ritual ceremonial de que podían ser inmundos. Pero sin entrar en detalle, lo que pasó acá es que la filosofía de esta gente era: lo mío es mío y no lo comparto con nadie. Yo lo luché, yo lo sangré, yo lo sudé. Eso es egoísmo. Lo mío es mío y lo disfruto yo. Y el egoísmo es enemigo de la compasión. Y Jesús sigue contando. Y le dice Jesús que pasó un samaritano que vio al hombre. Y Jesús dice, y sintió compasión por él. Así es como dice, lo busqué en varias versiones. Y la mayoría de las versiones conservan la palabra compasión. Y este hombre sintió compasión del que estaba caído. Y si hemos dicho que la compasión te lleva a la acción, escucha, ¿por qué Jesús dice que sintió compasión? Dice, se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva. ¿De quién era el vino? ¿De quién era el aceite? Del samaritano. Dio de su vino, dio de su aceite y vendó las heridas. ¿De quién eran las vendas? Del CBS, de ahí de la esquina del encontró. Eran de él. Luego subió al hombre en su propio burro. ¿De quién era el burro? Del samaritano. Y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él. Todo eso llevó tiempo, mis hermanos. Al día siguiente le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo, cuida de este hombre, si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. ¡Wow! No solamente dio lo que necesitaba en ese momento, sino también lo que se gastaría en el futuro. Compasión es dar, es lo mío es tuyo. Eso se llama cristianismo, hacer lo que Cristo hizo. ¿En qué grupo estás? ¿En los que piensan lo tuyo es mío y aprovecho y vivo de los demás? En el grupo de los que piensan, lo mío es mío y no lo comparto con nadie. Egocentrismo, egoísmo o cristianismo. Lo mío es tuyo. Jesús tuvo compasión porque vio a esa multitud como ovejas sin pastor. Y aquí hay un detalle importante. Y déjenme aclarar esto. Jesús vio que esta gente estaba en necesidad. No es soltar así por soltar, mis hermanos. Hay que pedirle a Dios discernimiento. Hay que pedirle a Dios sabiduría para poder ver dónde está la necesidad y poder dar. ¿Ok? Es lo que está haciendo Jesús ahora. Esa frase está tremenda. Ovejas sin pastor. Yo me pregunté, ¿cómo sería una oveja sin pastor? Y aquí le voy a robar algunas cositas del sermón de César sobre el Salmo 23. Sería una oveja sin rumbo, una oveja sin dirección. El pastor es su guía. Una oveja sin pastor no sabría a dónde ir. Ustedes saben que las ovejas son medias ciegas, ¿verdad? Quizás en nuestra cultura uno dice, oye, este hombre es ciego como un murciélago, pero en la cultura oriental decían, este hombre es ciego como una oveja. Por eso es que hay que pastorearla al frente. El pastor de ovejas no está atrás. Si usted ve eso en la televisión o por ahí, eso es mentira. Los pastores de ovejas pastorean por delante. Las ovejas tienen que seguir al pastor, pero como no ven bien, tienen que estar viendo los pies del pastor. El perro es el que va atrás, no sé. Porque no ven bien. Y sin un pastor, es muy fácil que la oveja se descarríe y que termine en un lugar peligroso. Una oveja sin pastor no encuentra alimento. Se muere de hambre. El pastor las guía donde está el alimento. Una oveja sin pastor queda a merced de los depredadores. No saben defenderse. Las ovejas son uno de los animales más indefensos que existen, mis hermanos. No tienen colmillos, no tienen garra, no saben patear, no saben cómo defenderse. Están obligadas de que alguien las defienda, que alguien pelee por ellas. Las ovejas no saben cuidarse a sí mismas. Las ovejas son animales muy dependientes.
Dios las hizo así. Necesitan un pastor. Necesitan un pastor. Wow. Y esa es la condición de esa multitud. Y ven en el mismo versículo cómo el Señor comenzó a pastorear a estas ovejas que no tenían pastor. Miren eso. Dice, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Wow. Cada vez me convenzo más que lo que la gente necesita es conocer más a Dios a través de su palabra. Piensen esto, mis hermanos, piensen esto. Esa multitud tenía toda clase de necesidades, ¿sí o no? Si le preguntamos a esa gente ahí, usted hace una entrevista, hey, ¿por qué usted está aquí viniendo a buscar a Jesús y a los discípulos? No, porque necesito un milagro, mira, estoy medio cojo, y usted no, me está fallando un ojo, y usted no, tengo tremenda hambre acá. Nadie iba a decir, porque queremos que Jesús nos enseñe, porque queremos conocer más la palabra de Dios, porque queremos conocer más del reino de Dios. Nadie iba a decir eso. Cada cual cree cuál es su necesidad. Pero Jesús sabe qué es lo que realmente la gente necesita. ¿Qué necesitan? Tomar en serio este libro, llenarse de este libro para vivirlo. Porque no lo puedes vivir si no lo conoces. Gente por ahí que te dice, no, loco, deja eso de tanta teología y tanto conocimiento de la Biblia. No, lo que hace falta es, mira, a Jesucristo. Sí, por supuesto que es Jesucristo, pero ¿en dónde se habla de Jesucristo? ¿Cómo conocemos a Jesucristo? Si quieres vivir la vida cristiana, ¿dónde es que se habla de cómo se vive la vida cristiana? Aquí. Tienes que conocer esto para poder vivirlo. Eso es lo que la gente necesita. Y eso es lo que Jesús comenzó a hacer, mis hermanos. No podemos dejar de enseñar. No podemos dejar de tener el mayor tiempo en el servicio para la predicación de la palabra. Nos encanta cantar, nos encanta ver tantas cosas, orar, todo eso, pero lo central, lo primordial, es lo que para Jesús fue primordial y esencial. Enseñar la palabra. Jesús sabe lo que realmente necesitamos. Así que lo que necesitamos es conocer mejor a Dios. Lo que necesitamos es crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lo que necesitamos es saber cómo vivir para la gloria de Dios. Y eso solo lo vamos a saber si tomamos en serio este libro. Versículo 35-36. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él, diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada, despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Hermano, se hizo tarde, ¿eh? O sea, Jesús estuvo enseñando mucho tiempo, porque se hizo tarde. Los discípulos ahí como dicen, ay, se le está yendo la mano al maestro, ¿eh? Maestro, esta gente está hambrienta. Ya despide la multitud. Y tiene sentido. Esta gente necesita comer. Acá estamos en un lugar desierto. Aquí no hay panadería, aquí no hay nada, aquí no hay cafetería, no hay restaurante. Deja que vayan la gente a las aldeas para que coman. Qué cosa, ¿verdad? A ellos no les pasó por la mente lo que Jesús podía hacer. Es increíble. Ya estaban hasta la saciedad de saber el poder de Jesús, los milagros que puede hacer Jesús. El primer milagro de Jesús, ¿cuál fue? Convirtió el agua en vino. Ellos sabían que Jesús, no hay nada imposible para Jesús. No se enfocan en la solución, se enfocan en el problema. Y Jesús los pone a prueba. Porque Jesús les dice, sí, pues denle ustedes de comer. Como que quiere, a veces se dan cuenta de que si está Jesús ahí, hay solución. No hace falta mandarlos a comer. Y en el Evangelio de Juan se dan más detalles, porque en el Evangelio de Juan nos dice realmente a quién está preguntando Jesús. Está preguntando a Felipe. Hey, Felipe, dale de comer. ¿Cuánto dinero tenemos, Felipe? Tenemos 200 denarios. Y Felipe dice, bueno, o si tenemos 200 denarios, pero ¿dónde encontramos tanto pan para tanta gente? Es imposible. Aunque tengas dinero, es como en Cuba. A veces tienes dinero, no tienes nada que comprar. No hay comida para comprar. No hay pan acá para comprar. No hay manera de alimentar a esta gente. Déjalo y que se defiendan cada uno como puedan.
Y Jesús dijo, a ver, averigüen si hay algo de comida por ahí. Y fue Andrés que encontró un niño. Imagino a Andrés con el niño así diciendo, que no lo vean, porque si se dan cuenta que tiene 2 panes, 5 panes y 2 peces, se comen hasta el niño, ¿no? Y ahí está, 5 panes, 2 peces. Wow. ¿Y qué pasó, mis hermanos? Dice que Jesús miró al cielo, ¿verdad? Y dio gracias. Y comieron todos, versículo 43, 42, y se saciaron. Y recogieron de los pedazos 12 canastas o 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. Wow. 5 panes, hermano, y 2 peces se convirtieron en un montón de panes y en un montón de peces. Mire, yo me estaba rompiendo la cabeza cómo pasó esto. Panes que no se hicieron en ninguna panadería. Peces que no fueron pescados en ningún lago. Impresionante. Miles de personas quedaron completamente satisfechas por la mano poderosa del Señor. El Señor los pastoreó. Ovejas sin pastor. Déjeme terminar con ese salmo, el salmo más famoso. Ese ruiseñor, ¿verdad? Entre los pájaros, el que más lindo canta, el Salmo 23. Alguien dijo que el Salmo 23 es como la luna. Todos sabemos dónde está la luna, todos la vemos todas las noches, pero pocos han estado en la luna, pocos han caminado en la luna. Mucha gente sabe dónde está el Salmo, es el 23. Mucha gente conoce cómo empieza el Salmo, pero pocos viven bajo el pastoreo del Señor. El Salmo comienza así: el Señor es mi pastor. Ya sabemos lo que hace un pastor. Cuida, protege, alimenta, sana, guía. Cuando Dios dice que quiere ser tu pastor, lo que te está diciendo es: yo te quiero proteger, yo te quiero guiar, yo te quiero alimentar, yo te quiero sanar, yo te quiero guiar. Pero seamos honestos. No siempre en nuestra vida sentimos que Dios nos protege. No siempre en nuestra vida sentimos que Dios nos guía. No siempre sentimos en nuestra vida que Dios nos alimenta. ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Acaso Dios falla? ¿Acaso Dios no cumple lo que dice que va a hacer? Escuche de nuevo. El Señor es mi pastor. Si el pastor no es primero tu Señor, no vas a experimentar el pastoreo de Dios. Dios siempre va a hacer bien su papel. ¿Haces tú bien el papel de oveja? ¿Hago yo bien el papel de oveja de dejarme pastorear por el Señor? ¿He hecho a Dios el Señor de mi vida, el dueño de mi vida? ¿O yo estoy siendo también mi propio pastor? Yo me quiero cuidar, yo me quiero proteger, yo me quiero alimentar, yo quiero hacer las cosas a mi manera. Yo soy el Señor de mi vida. Y si eres el Señor de tu vida, eres también el pastor de tu vida. Preocupémonos más por nuestro rol de oveja, para que no caigamos en esa categoría de ovejas sin pastor. Oramos.